Hoy nos metemos de lleno en uno de esos grandes misterios de la historia, ¿verdad? La desaparición de la colonia de Roanoke allá a finales del siglo XVI. Uf, sí. ¿Qué les pasó a esos primeros colonos ingleses? Esa es la gran pregunta. Vamos a intentar desgranar un poco qué se sabe y qué no, basándonos en la investigación que hay hasta ahora. A ver qué sacamos en claro de la colonia perdida. Exacto. Y todo esto arranca en realidad con la ambición de la Inglaterra de Isabel I. Claro. La reina le da una carta real a Sir Walter Raleigh, esto es en 1584, para montar una colonia en Norteamérica. Buscaban, riquezas y también una base contra España, que era el gran rival. Entiendo. Aunque Raleigh, curiosamente, nunca pisó Norteamérica. No, él no fue personalmente, pero digamos que era el cerebro, el impulsor de la idea. Los primeros intentos, entonces, fueron como poner la primera piedra, ¿no? Hubo una expedición en 1584 que exploró un poco la zona. Sí, y contactaron con los nativos, los croatoan y los secotán. Ah, sí. Y se llevaron a dos de ellos, Manteo y Wanchese, a Inglaterra. Supongo que para mostrar algo y sacar información. Efectivamente. Y ya en 1585, Sir Richard Grenville sí que lidera una flota para fundar el primer asentamiento como tal. Pero ahí ya empezaron los problemas, ¿verdad? Uf, sí. Tuvieron mala suerte. Un barco encalló, perdieron muchas provisiones que eran vitales. Y luego el incidente tan feo de la copa de plata, ¿no? Eso fue terrible. Acusaron a los nativos de robar una copa y quemaron su aldea, Aquascogo. Madre mía. Empezar así tuvo que generar muchísima desconfianza. Claro. Y a pesar de eso, dejaron allí a 107 hombres. El jefe era un tal Ralph Lane. Y claro, ese primer asentamiento, pues tuvo problemas, ¿no? Como era de esperar, quizás. Sí, serios. Las tensiones con las tribus locales fueron a más. Hubo ataques al fuerte. La cosa se puso difícil. Hasta que llegó Drake. Exacto. Sir Francis Drake pasó por allí en 1586 y los colonos, que ya estaban, desanimados, pasando hambre seguramente, pues dijeron, vámonos. Se apuntaron a volver a Inglaterra con él. Y es curioso porque al volver llevaron el tabaco, el maíz, la patata. Anda, mira, introdujeron productos nuevos. Sí, y poco después de irse ellos, llegó Grenville con los suministros. ¿Tarde? Tarde. Encontró el sitio abandonado y dejó solo un pequeño grupo de hombres, más que nada para decir, esto sigue siendo inglés. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante, ¿no? El segundo intento. Aquí empieza el misterio gordo, ¿sí? En 1587, Raleigh manda a otro grupo, unas 115 personas esta vez, para quedarse. El líder era John White, que era artista y amigo de Raleigh. Y el plan original era ir a la bahía de Chesapeake, ¿no? Más al norte. Ese era el plan. Pero, por alguna razón que no está del todo clara, el piloto del barco, un tal Simon Fernández, insistió en dejarlos otra vez en Roanoke. Qué raro eso. ¿Por qué haría algo así? Pues no se sabe seguro. El caso es que los dejó allí. Y al llegar, la bienvenida fue, un esqueleto. Uf, quizá uno de los hombres de Greenville que se quedaron. Es una posibilidad. Poco después nació Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. Pero el ambiente no debía ser muy bueno. No me extraña. Y la situación era tan precaria que le piden a White que vuelva a Inglaterra por ayuda. Exacto. Le convencen y él zarpa a finales de 1587. Pero claro, su regreso se va a retrasar. Muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues primero porque los capitanes no querían volver en invierno. Y luego, lo gordo, estalla la guerra con España. Ah, la Armada Invencible. Justo, 1588. Necesitaban todos los barcos disponibles para defender Inglaterra. Así que nada de expediciones a América. O sea que White se quedó atrapado en Inglaterra. Intentó volver ese mismo año con 2 barcos pequeños, pero fue un desastre. Le atacaron piratas. Total, que no pudo. ¿Y cuánto tardó en poder volver? 3 años. No consiguió regresar hasta agosto de 1590. 3 años. ¿Y cuando llega, qué encuentra? Pues el escenario del misterio. El asentamiento vacío. Desierto. ¿Pero destruido? ¿Señales de lucha? Nada. Eso es lo más raro. Las casas, las defensas, todo desmontado cuidadosamente. No había signos de batalla. Como si se hubieran ido, ordenadamente. Y ninguna nota, ningún mensaje. Solo una pista.
la palabra Croatoan tallada en un poste de la valla y en un árbol cercano las letras C-R-O. Croatoan. Sí. Y White sabía lo que podía significar. Habían acordado antes de irse él que, si tenían que marcharse a la fuerza, tallarían una cruz de Malta junto al mensaje. ¿Y había cruz de Malta? No, no había cruz. Así que White interpretó que se habían ido voluntariamente a la isla de Croatoan, que hoy es Hatteras. Era donde vivían los nativos amigos, los Croatoan. Tenía sentido según su código. Parecía la explicación lógica, sí, pero justo entonces se levantó una tormenta muy fuerte. No me digas. Sí. Le impidió navegar hasta la isla para comprobarlo y tuvo que volver a Inglaterra. Y ahí se pierde el contacto, se esfumaron. Entonces, esa es la gran hipótesis, ¿no? Que se fueron con los Croatoan. Es la teoría principal, sí. La asimilación con tribus amigas, hay indicios. ¿Cómo cuáles? Pues relatos posteriores, incluso siglos después, de gente en esa zona, nativos, que decían tener ancestros blancos o que tenían ojos grises, apellidos que sonaban ingleses. Interesante. Y también testimonios de la época de Jamestown, la siguiente colonia inglesa, que hablaban de haber visto posibles supervivientes en otras aldeas. Incluso un mapa español de la época, el mapa de Zúñiga, menciona a gente vestida al estilo de Roanoke, viviendo tierra adentro con los iroqueses. Vale, o sea que hay pistas que apuntan a la integración. Pero también se habla de que pudieron ser aniquilados, ¿no? Sí, es otra teoría importante. El jefe Powhatan, el famoso jefe que conoció John Smith en Jamestown, le dijo a Smith que él los había matado, que se habían unido a una tribu rival suya, los Chesapeake, y que él acabó con ellos. Incluso le enseñó cosas de metal, herramientas inglesas como prueba. Vaya. ¿Y eso es creíble? Pues tiene sus problemas. No se ha encontrado arqueología que lo confirme en el sitio donde Powhatan dijo que pasó. Y tampoco está muy clara esa supuesta alianza con los Chesapeake. O sea, que la palabra de Powhatan, hay que tomarla con cautela. Digamos que sí. Hay otras ideas menos probables, que intentaran volver a Inglaterra por su cuenta y naufragaran, o un ataque español. Lo de los españoles parece raro si luego siguieron buscando la colonia, ¿no? Exacto. Eso sugiere que no sabían qué había pasado. Y además de las teorías sobre qué hicieron ellos, hay factores externos, ¿verdad? Como el clima. Fundamental. Los estudios de los anillos de los árboles, la dendrocronología, han revelado una sequía terrible, justo en esos años, 1587 a 1589. Justo cuando llegaron. Justo. La peor sequía en 800 años en esa zona. Imagínate intentar montar una colonia, cultivar comida en esas condiciones. Imposible. Eso debió aumentar las tensiones por la comida, por los recursos. Sin duda. Y podría haberles empujado a buscar ayuda o refugio con los nativos, reforzando la idea de la asimilación. Y luego está lo del mapa de John White, ¿no? Ese con un parche. Eso es. Fascinante. El mapa Virginia Pars. Con técnicas modernas, viendo a través de un parche de papel que tapaba una zona, se descubrió el símbolo de un fuerte en otro sitio. ¿Como un plan B? Podría ser. Una ubicación alternativa, quizás más segura o con más recursos, a la que planeaban moverse. Y la arqueología también aporta cosillas. ¿Ah, sí? Se encontró un anillo de sello inglés del siglo XVI en el principal yacimiento arqueológico de la isla de Croatoan, Hatteras. Un vínculo físico potencial. O sea que las pistas apuntan mucho hacia Croatoan y la integración. Apuntan fuerte en esa dirección, sí. Aunque también hay que contar con la erosión de la costa de la isla de Roanoke, que podría haberse llevado parte del asentamiento original y sus pistas. Entonces tenemos la palabra tallada, Croatoan, tenemos la sequía brutal, el mapa con ese posible fuerte oculto, los relatos posteriores, el anillo, pero al final certeza absoluta ninguna. Ninguna. El destino exacto de esas 115 personas sigue siendo, un misterio. Se desvanecieron. Y es increíble cómo una historia de hace más de 400 años nos sigue fascinando tanto. Totalmente. Y yo creo que lo interesante ya no es solo el qué pasó, sino por qué nos sigue importando tanto. La leyenda de la colonia perdida. Sí. Dice mucho sobre cómo recordamos el pasado, ¿no? Sobre la frontera, el encuentro entre culturas, lo desconocido. Quizás la pregunta no es solo sobre ellos, sino sobre nosotros.